Vamos a nuestro Congreso. De los 5 diputados que integraron la comisión revisora de la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, usted sabe, 4 recomendaron rechazar esta acción por considerar que no hay fundamento jurídico que así lo respalde. Solo la diputada Maite Orsini del Frente Amplio defendió esta acusación. Ahora, una comisión, ¿verdad?, que tiene una clara componente más oficialista. Maite Orsini es la única integrante que es de la oposición, para ser muy riguroso. Los otros son de Renovación Nacional y de UDI. Bueno, hay un real abandono de deberes de parte de la titular del Mineduc. Vamos a analizarlo junto a Camila Rojas, que es diputada del Partido Comunes y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Gonzalo. A ver, ¿cómo tenemos que leer los ciudadanos lo que ha señalado en su informe final la comisión revisora? Mira, lo primero es decir que la comisión revisora hace una sugerencia de voto a la Cámara, al Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin embargo, el voto en definitiva depende de lo que cada diputado y diputada zanje el día de hoy. Claro. Por lo tanto, este voto solo es una sugerencia. Eso tiene que estar bien claro porque funciona igual que todas las comisiones del Congreso. Se discuten los proyectos, en este caso se discute la acusación, se zanja una posición mediante el voto, pero luego es el Pleno quien toma la definición final. Claro. Oiga, diputada, desde su punto de vista personal, así está la normativa, ¿eh? No es que acá se les haya ocurrido antes de ayer que haya una comisión revisora, es el procedimiento que está consagrado en nuestra Constitución para este mecanismo, ¿no?, de la acusación constitucional. Pero en la práctica, ¿sirve una comisión revisora cuando tiene una componente política que es clarita? ¿Sirve que una comisión revisora solamente sugiera si al final la votación se va a desarrollar bajo plena libertad? ¿No es incumbente lo que dice un informe final de una comisión revisora, digamos? Sí, mira, lo importante de explicar, en primer lugar, es que la comisión se sortea. Por lo tanto, claro, está el componente político de que puede quedar como quedó esta comisión revisora. Pero pudo quedar de otra manera también. Pudo haber quedado lo contrario. Pero esta vez quedó más oficialista. Sí, ahora quedó con 4 personas de oficialismo y una de oposición. Claro. Sin embargo, yo creo que lo relevante de la comisión revisora y de las comisiones en general del Congreso es que se recibe invitados. Y yo creo que ese componente es bien importante porque puede que en la decisión final no quede plasmado lo que uno quisiera, pero sí se recibió invitados de todas características, personas que defendieron a la ministra y otras personas que defendieron que tenía que existir una acusación. No es solamente que la comisión revisora se juntara entre los parlamentarios, sino que también fue el abogado de la ministra Cubillos, fueron distintos representantes de ambas posturas. Entonces se revisó durante una semana en sesiones intensas, claro, de carácter intensivo, cada uno de los capítulos de la acusación. Entonces también vinieron organizaciones sociales, vinieron apoderados y apoderadas. Entonces no es menor el trabajo que se cumple en la comisión de escuchar a los interesados. Sí, diputada, ¿qué pasa hoy? Hoy día la Cámara analiza la cuestión previa, ahora en media hora, ¿no? A ver si nos puede explicar a todos para entender bien qué es lo que se analiza hoy día, después de haber conocido este informe final de la comisión revisora. Se va a ver si el libelo o el texto de la acusación cumple los parámetros que la Constitución exige, ¿no? De forma. Así es, mira, en la cuestión previa, la defensa, es decir, la defensa de la ministra Cubillos, en este caso el abogado Cox, presentan una defensa respecto de la acusación constitucional. Y eso es lo que se vota, eso es lo que se llama la cuestión previa. Entonces se revisa, como tú bien decías, en este caso jurídicamente, porque la acusación, la defensa de la ministra Cubillos dice que no hay suficientes antecedentes jurídicos, entonces esa es la defensa que ellos van a presentar el día de hoy y lo que se hace es votar esa posición. Por lo tanto, quienes voten en contra de la cuestión previa están votando para que no se lleve a cabo la acusación constitucional y quienes voten a favor de la cuestión previa, entonces votan para que la cuestión previa es la defensa de la ministra. Entonces quienes voten a favor de la ministra para que la acusación no se lleve. Se entiende, y quienes votamos en contra es para que la acusación se lleve y quienes votan a favor para que la acusación no se lleve a cabo. Y esa es la primera parte. Solo si se rechaza la cuestión previa se pasa a la acusación como tal. Claro. Y eso probablemente va a ser durante toda la tarde hasta la noche en el Congreso. Pero si se aprueba la cuestión previa, la acusación como tal queda como nunca presentada. Como nunca presentada, técnicamente. Y por lo tanto, solo habremos tenido la discusión de la mañana referida a la cuestión previa. Pero ahora, sin embargo, perdón, si eso pasa,
De todas maneras, entiendo que hay ciertos pasos que continúan su camino, como por ejemplo que los diputados igual se deben pronunciar por la cuestión de fondo, ¿no? Sí, se tienen que pronunciar por la cuestión de fondo, pero el momento relevante es que si la cuestión previa se rechaza, se pasa la acusación, hay un diputado que es acusador, que en este caso va a ser el diputado Mario Venegas de la Democracia Cristiana, y posterior a eso hay un debate entre la defensa, el diputado acusador, y luego también hay exposiciones por bancada, que van a ser entre 6 y 10 minutos por bancada de los partidos. Por lo tanto, uno de los hitos importantes es que se vote en la cuestión previa, que va a ser entre el mediodía y la 1 de la tarde. Sí. Bueno, a todos quienes les interese, por supuesto, saber cuál va a ser el futuro de una ministra, en este caso de Educación, por cierto, van a estar atentos a escuchar. Hoy día hay canales del Parlamento, están canales de noticias como nosotros y radios, ¿verdad?, que van a estar transmitiendo probablemente aquello. Sin embargo, también creo que habrá interés por leer políticamente lo que está pasando, diputada. Y ahí le quiero preguntar algo que va más allá del hecho en cuestión de la acusación. ¿Usted cree que corresponde que no uno, sino que varios líderes políticos señalen que esto, el cómo se vote este mecanismo, es la prueba de fuego para ver si están unidos o no unidos como oposición? ¿Corresponde eso? Sí, mirad, aquí. Esto se debe analizar con el criterio de utilizar un mecanismo constitucional para mantener o votar a un ministro que no está haciendo la pega o está actuando contra la Constitución, o es un mecanismo de validación política, de coalición o de eventuales lazos para enfrentar el futuro político. Mira, como tú bien sabes, con el Frente Amplio esta es la primera acusación constitucional que vivimos como coalición, y esta ha sido una de las discusiones importantes que hemos tenido. La acusación constitucional, si uno revisa la Constitución, en sí misma es un juicio político, pero que debe ser jurídicamente fundado. Exacto. Tiene reglas jurídicas y por lo tanto, en ese sentido, cuando se dice que hay que tener una posición política, es cierto, porque aquí se mezcla, por lo tanto, que haya ciertos antecedentes, pero el juicio final y por lo tanto lo que vota cada diputado sí es un ejercicio político en sí mismo. Por lo tanto, allí hay una posición respecto de lo que nosotros creemos que es la acusación constitucional, pero no solo lo que se nos ocurre, sino expresamente lo que dice la Constitución y también el cómo se han dado las acusaciones constitucionales antes, que para hacer un poco de historia con quienes nos escuchan, hay dos que se han concretado y son precisamente con ministros de Educación. Carol Beyer y Yasna Proboste, actual senadora. Así es. Entonces, ese es lo primero. Luego, efectivamente, la votación que haya va a demostrar si la oposición actúa coordinada o no, pero personalmente a mí lo que me parece más relevante es que la oposición, posterior a esto, si es que la ministra efectivamente es destituida, también tenga un rol activo y propositivo. Por lo tanto, no nos podemos quedar solo con que esta es la muestra en que la oposición tiene una actuación unida o no. A mí me parece que eso es reducir demasiado la votación y lo que significa la acusación constitucional, pero también lo que significa en el campo de la educación, porque aquí no estamos acusando a la ministra Cubillo solo por ser ella, aquí la estamos acusando de una serie de hechos que tienen que ver con incumplimiento y con infracciones en el campo de la educación. Por lo tanto, de nuevo, si la acusación finalmente desemboca en una destitución de la ministra, a su vez la oposición también va a tener que tener un rol activo en el campo educacional. Sí, a ver, lo otro que quería preguntarle, diputada, es si en definitiva el efecto político de la aprobación o no del proceso, ¿verdad? Que es lo que hoy día vamos a conocer, si la acusación sigue adelante o no sigue adelante. ¿Va a ir configurando y de qué manera va a impactar el escenario político? Porque escuchaba y leía algunas declaraciones del gobierno, por ejemplo, el ministro del Interior, que decía, mire, acá lo que se está haciendo no es juzgar la actuación constitucional o no constitucional de una ministra de Educación, sino lo que se quiere hacer es, de una otra manera, censurar al resto de los ministros. Es acusando o votando a un ministro, dejar a los otros, a todos con tarjeta amarilla. Y además es rechazar el programa de educación del gobierno. La ministra lo que ha hecho es defender el planteamiento del programa educacional del gobierno. Sí, mire, yo distinguiría.
Acá no hay problema con que la ministra tenga una posición política ideológica, que la tiene, todos la tenemos en este edificio. No hay tampoco problema con que la ministra como tal tenga un programa y un proyecto de gobierno, porque como ella lo ha dicho varias veces, ellos ganaron las elecciones presidenciales, por lo tanto es evidente que iban a presentar proyectos, es evidente que iban a tener una posición. El problema que nosotros tenemos es con los incumplimientos en cuestiones relativas a educación, donde se encuentra el sistema de admisión escolar, donde se encuentra la desmunicipalización, donde se encuentra la relación y la discriminación arbitraria con las profesoras diferenciales, la ejecución presupuestaria. Entonces nosotros respetamos que la ministra tenga una posición ideológica, que bien que la tenga, que bien que cada uno de los chilenos y chilenas la tenga. Sin embargo, cuando hay incumplimientos en el campo de la educación, Gonzalo, eso tiene un impacto directo en los niños y niñas. Y a mí me tocó verlo realizando una gira, comillas, por el país, y durante mayo, junio, los servicios locales de educación las escuelas no tenían calefacción, no habían sido acondicionadas durante el verano. ¿Y sabes por qué? Porque la ministra y el ministerio no habían nombrado a los directores, primero al director del servicio general, el director de educación pública, y luego tampoco había directores en los servicios locales de educación. Entonces nosotros estamos hablando de incumplimientos que tienen efecto. La discriminación hacia las profes diferenciales y educadoras de párvulos tiene un efecto directo para ellas. Entonces a mí me parece que reducir esto a que es más bien para dar una señal hacia los otros ministros, para que no tengan postura ideológica, para que no defiendan el programa de gobierno, no es tal. Lo que nosotros queremos poner aquí en cuestión es que la ministra ha jugado un rol muy negativo para la educación pública. Seguramente desde la vuelta a la democracia, la ministra que ha jugado el rol más negativo para la educación pública. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es la que ha jugado el rol más negativo? Precisamente por los hechos que te estoy relatando, porque hubo todo un proceso social sí, pero ¿cuál de político. Todos esos hechos crees tú que ha sido el más impactante? Y para llevarlo al tema que estamos conversando, ¿cuál sería el inconstitucional? Acá hay un proceso social y político que desembocó en una serie de leyes. Más allá de las diferencias que uno puede tener con cómo quedó la ley general, se generaron leyes. Y los ministros y las ministras tienen que cumplir esas leyes. Y nosotros creemos que acá hay un abandono flagrante de la educación pública, que se evidencia en incumplimiento de la ley de desmunicipalización o de nueva educación pública, del sistema de admisión escolar, donde hay discriminación arbitraria con las profesoras diferenciales y educadoras de párvulo que la ministra no quiso atender y que de hecho nunca dijo que el problema era con la ley, siempre señaló que era porque no existía presupuesto, por lo tanto nos da el punto de que ella debió haber actuado. Entonces lo que vemos aquí es que todas sus acciones y omisiones han perjudicado a la educación pública y la tienen en una situación de mayor precariedad. Acá vino el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, a exponer la situación en la que se encuentra Cerro Navia, donde hay una deuda que sigue creciendo, que empobrece a la comuna de Cerro Navia, pero que a su vez enriquece a las aseguradoras de fondos de pensiones, a las AFP, y de nuevo el ministerio no tomó ninguna actuación. Y algo que el gobierno ha dicho es que esas no son responsabilidades de la ministra, que son responsabilidades del subsecretario. Sin embargo, quien es la jefa de cartera, jefa de servicio, máxima autoridad, quien tiene la jerarquía para solucionar cada uno de estos asuntos y por lo tanto la responsabilidad política y también administrativa es la ministra. Entonces, a nosotros nos parece que es importante poner los temas de fondo y lo reitero, esto tiene impacto. Ninguna de las acciones y omisiones de la ministra han sido inocuas, como que no importan, dan lo mismo, no es tan grave. No, esto ha tenido impacto y nosotros hemos querido reflejarlo y como te contaba al comienzo, la comisión revisora recibió al alcalde, recibió a apoderados y apoderadas, recibió también personas que defendieron la posición de la ministra y lo que a nosotros nos queda como antecedente aquí es que efectivamente hay infracciones a la ley, a la ejecución presupuestaria y por lo tanto esta acusación deberían apoyarla los diputados y diputadas porque la situación en la que está la educación pública es muy grave. A ver, veamos cómo está el tablero de este ajedrez por ahora en el papel. La ministra o el oficialismo tiene 72 votos. Ajá. Necesita 4 más, ¿verdad? Sí, así es. Necesita 4 más. Entonces la gran pregunta es,
¿De dónde podrían salir o cuáles van a ser los votos decisivos? Está Jorge Sabac, Matías Walker, son algunos de los diputados que han planteado lo que usted señalaba hace poco, dudas en torno a cómo van a votar. Pepe Out, René Alinco, ¿por qué crees que existen esas dudas y cuáles crees que son atendibles y cuáles no? Sí, mira, lo primero es decir que el único que ha señalado expresamente que no va a votar a favor de la acusación constitucional es el diputado Pepe Out. Y él ha señalado que es porque cree que esta no es una herramienta de juicio político, que aquí no hay fundamento jurídico. Él tiene una posición respecto, en definitiva, de cómo la acusación constitucional se utiliza o no y la interpretación que él mismo puede hacer de la Constitución. Por lo tanto, esa es la única posición expresa. Yo creo que los otros tres que tú mencionabas perfectamente hoy día pueden convencerse de la situación que antes relataba, que tiene que ver con el abandono de la educación pública y el incumplimiento de leyes, la infracción a principios de la Constitución. Entonces, yo creo que están echadas las cartas y ellos en el día de hoy, cuando exista tanto la cuestión previa como en lo posterior, si es que se pasa la acusación misma, creo que van a tener más antecedentes para tomar una definición. A mí me parece, en cualquier caso, y así lo vamos a defender mediante la intervención del día de hoy de la diputada Maite Orsini, que este es un juicio político, pero que es jurídicamente reglado y por lo tanto la posición de los diputados y diputadas es política, es imposible tener una posición neutra en una situación así. Por lo tanto, con antecedentes en mano, cada uno tendrá que votar y no solo está dando un gesto hacia el gobierno y hacia los diputados y diputadas, también está dando un gesto hacia la ciudadanía con lo que hace con su voto. Muy bien, diputada Camila Rojas, del Partido Común, es presidenta de la Comisión de Educación. Vamos a estar atentos, ¿verdad?, a qué ocurre entonces con esta acusación constitucional. Muchas gracias por el contacto. Que tenga buen día. Buen día, Gonzalo.